Bueno, pues aquí estamos enfrentando el segundo partido de la jornada de hoy en este campo de la Braña Sur, en este caso correspondiente a la Liga Plata, de la Liga Ibérica de Fútbol 7, que va a enfrentar a Fitness Revolucionario y a la Salmantina, a la familia Salmantina Plata. Estamos hablando un Fitness Revolucionario que ocupa la 7ª plaza con 9 puntos, mientras que la familia salmantina ocupa la 5ª plaza con 11, lo cual dos equipos en trayectoria parecida. Y arranca el partido que, como en el caso anterior, dirige el colegiado Mario Vázquez. Y ahí está jugando, como vemos, de blanco y negro, como es apropiado, la familia salmantina, asociados a la Unión Deportiva, lo que era Unionistas de Salamanca. Y Fitness Revolucionario lo vemos aquí a nuestra izquierda, de negro, de rojo y negro. Bueno, pues vemos que juega un poco atrás el equipo de Fitness, esperando la cometida. Jugaba por la izquierda bien Sergio, que es el que va a sacar. Tiene a su compañero. A ver, para que lanzara David Gómez, el número 6, pero se le va muy alto. Se le fue muy alto, muy arriba. La que sí presiona arriba es el equipo de Salmantina. Pero está Javier, que juega con Alfonso Osa. Y banda que cede el equipo de Fitness. Bueno, ya está el día un poco más caluroso. A los que estamos en la sombra todavía notamos bastante el frío, pero al sol la verdad que está calentando ya bien y un buen momento para pasarlo bien aquí jugando. Lanzamiento y gol. Lanzamiento de Juan Sarmiento en el intento del portero de tener el balón. Se despistó. Y perdón que no habíamos puesto el tiempo. Vamos a poner unos 5 minutos aproximadamente. Es aproximado al marcador el tiempo, Lo siento que no nos dimos cuenta de sincronizarlo con el inicio del partido. Y lo hemos puesto al revés. El gol de la familia salmantina. 1-0 para Salmantina. Lanza arriba y a punto estuvo de sorprender al portero, que por la acción que le vimos nos parece más bien un portero quizás un poco de circunstancias, porque hizo un gesto impropio de un portero, por lo tanto intentando controlarla con el pie. Banda cedida por Alfonso y saca a Fitness. Jugaba Valentín intentando cederlo al compañero que ocupa el de la delantera, que es nosotros que Jesús.
Bueno, pues está presionando ahora el equipo de Fitness, intentando meterse nuevamente en el partido. Balón en el largo que controla Sergio. Ahí va, lanzamiento, y ahora sí la detuvo, lanzamiento de Javier García. Bueno, la pide por la derecha Alejo. Intentaban cedérsela, pero no coordinó bien el pase. Juega Salmantina por la derecha, lanza a puerta y lo dicho, nos parece que por los gestos de cómo está parando, es un jugador puesto de circunstancias. A lo mejor me equivoco, pero mete mucho siempre los pies, no intenta meter las manos, por lo tanto creemos que va a ser así la situación. Bueno, ahí tenemos atacando a Valentín, que cede para que Alejo intente el remate, pero no coordina bien el lanzamiento y se le va por la derecha. Cortó y ataca por Valentín, lanzando y empatando el partido, sorprendiendo a Pablo, lejos del alcance de Pablo. Esta vez sí lo hicieron bien los jugadores de Fitness Revolucionario, para que Valentín empate el partido en una buena acción de contraataque. Están muy cerrados atrás. Bueno, espera, es que claro, nos estamos dando cuenta. Es que Fitness está jugando con un jugador menos. No nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Sí, no tienen. Están jugando con menos gente de la que es. Por eso, obviamente, no me extraña de que el portero sea un jugador de circunstancias. Claro. A ver cuánto les dura la gasolina jugando desde el inicio con un jugador menos. Sin cambio. Y además, claro, con uno menos y sin cambios ninguno, claro. Balón y corta Expeditivo, que obviamente no es el portero que yo mencionaba, seguramente es otro jugador. Luego preguntaremos en el descanso para llamar apropiadamente a los jugadores. Está clara la ventaja de Salmantina, siempre encuentran jugadores desmarcados y ¡uy, qué gol acaba de fallar Adrián Fernández! Solo delante de la portería, solo tenía que remachar y la mandó arriba.
Claro, en el navegar, en el circular de las jugadas, se encuentran solos y ahora sí que lo hizo bien el portero, porque Alfonso se había quedado solo, había hecho una buena jugada, varios regates que le plantaron prácticamente solo y lanzó y el portero se tiró bien abajo, despejando con los pies. Me va lanzamiento de Javier García, no, la golpeó un poco mordida y se le fue fuera. Pues 11-12 minutos, recordemos que es un tiempo aproximado que cometimos el error de no ponerlo sincronizado el arranque del partido. En 10. Bueno, pues me dice mi compañero cámara que van 10-11 minutos. Vamos a bajarle 10:37. Sí, 10:30. Pues empate a 1. Entonces hay que darle mérito a este resultado para Fitness, que como decimos, recordamos que llevan jugando desde el inicio del partido con un jugador menos. Han venido menos de los 7 imprescindibles para jugar. Y entonces esto para ellos es fútbol 6. Lanzamiento de Sergio, que se lo vio claro, pero fue repelido por la defensa. Ataca por la derecha y la lanza, pero la cruzó demasiado. También con una situación muy franca. Ahora nos han puesto el sonido ambiente para que nosotros, que somos los únicos que estamos en zona de sombra, nosotros seguimos como desde por la mañana. Bueno, saca largo el portero. Perdió el balón para Fitness, contraataque. Estuvo a punto de gestionar Jesús. A ver si siendo uno más todavía les pillan por sorpresa. A Jesús. Bueno, pues no la vio el árbitro. Hay que recordar que aquí solo hay un árbitro. Y si los de primera se equivocan siendo 4 y el VAR, pues imaginaros un solo árbitro. Lo que tiene que hacer. A la frontal. David para Alfonso, abre para la derecha, vuelve el balón a Javier en el centro. Alfonso lanza y repele la defensa. Juega Salmantina desde atrás. Y salió ahora bien el portero. Se tiró bien abajo. Se queja el portero de un tirón o un pequeño golpe en el pie, en el muslo. Bueno, balón largo que controla Alejo, pero se lo quitaron y ataca Javier. Abre para la derecha para Adrián. Al centro y autogol de Óscar. Autogol de Óscar. Cuando buscaba Salmantina, el jugador que tenían desmarcado por la izquierda, pero no llegó porque sin querer, Óscar Lambea introdujo el balón en su portería. El Vallejo que lanza y cerquita del palo de la portería que defiende Pablo Díez. El lanzamiento de Alejo. Va Javier.
Con David. David intentaba combinar con su compañero, pero bueno, juega Salmantina desde atrás. Sergio, que abre para Alfonso. Nuevamente Sergio combina con su compañero, pero no consigue recepcionarlo, Adrián. Saque de puerta. Lanzamiento que se va alto. Coge rápidamente coge altura. Rápidamente coge altura el balón. Hay que controlar mucho el tiro para evitar que se vaya. Lanzamiento de Adán y nuevamente solo ante el peligro el portero, o sea, Cristian de la Vega, solo delante del portero, lanza el balón fuera. Bueno, pues siguen pasando los minutos. Y 18 minutos de esta primera mitad. 2-1. Contraataca. Qué buena la gestión de la jugada y qué gran gol. Sí, señor. Qué gran gol el que acaba de marcar Valentín Díaz. Un golazo, sí, señor. Gestionó la jugada desde atrás él solo. Se plantó delante del portero y se la cruzó para que Pablo no pudiera hacer nada. Y con la misma, empate a 2. Y recordemos que Fitness lleva desde el inicio del partido con un jugador menos. O sea que meritorio el resultado de momento. Vuelve a lanzar y nuevamente se va fuera el lanzamiento. Va cortado y banda para Fitness, que tienen que administrar. Bueno, son chicos jóvenes todos.
Con lo cual tampoco van a sufrir mucho más de la cuenta. Ataca por la derecha Salmantina, recorta bien en esta ocasión, balón al centro para intentar rematar Nicolás Olaya, pero no consigue rematar. Y el lanzamiento ahora de Daniel, pues tampoco consigue llegar a portería. El que sí lanza con certero fue Adán, pero en esta ocasión sí que acertó muy bien el portero a repeler el balón. Acoso y derribo de la portería de Fitness por parte de Salmantina, pero de momento están aguantando el tipo. Balón abierto y nuevamente lo vuelve a intentar Cristian, pero no están acertados con los lanzamientos por los lados o por arriba, pero pocos a portería. Y eso pues conlleva que seguimos con este 2-2. Conlleva este 2-2 que figura en el marcador provisional. Lanzamiento exterior y nueva parada del portero. Otra vez Cristian, el que lanza. Jugador zurdo. Va Nicolás para Cristian, que busca el tiro, quiere lanzar, regatea, pero al final se la quitó Valentín. Va con Jesús, otra vez para Valentín, intentaba jugar con Jesús, pero dice que banda. Tenemos que decir a nuestro compañero cámara que saque el banderín del bolso. Y nos está diciendo que para él que no fue fuera, porque él tiene la visual de la banda. Pero repetimos, hay que estar en el pellejo del colegiado, uno solo, ante el peligro, como se hizo toda la vida, vamos. En categorías no profesionales. Y ahora falta peligrosa, donde las haya, ligeramente más atrás del borde del área. Y va a haber dos jugadores encarándolo, Adrián y Adán. A ver cuál es el que finalmente tira. Tres jugadores en la defensa y otros dos controlando los jugadores de área. Y tiene pinta de que va a ser Adrián el que lance a puerta, y de la misma manera que el primer gol, intentando el despeje, se le cuela por debajo de las piernas al portero. Y 2-3. Pues no podemos alegar en la defensa del portero que esté deslumbrando, porque él está de espaldas al sol. O sea que o estaba tapado o no es muy comprensible el fallo. Como sea, 2-3. Muy buena la jugada, lanzamiento, y en esta ocasión sí que Pablo estuvo acertado. Pablo Díez estuvo muy acertado al lanzamiento de Valentín, que había culminado una muy buena jugada totalmente vertical de los jugadores de Fitness Revolucionario. Tenemos la música ambiente en plan marchoso hoy. Están jugando o están preparando un partido que se va a jugar en el campo anexo de los juveniles del Llano 2000.
Y este, pues concretamente parece como que debe de ser el himno del llano. ¿Eh? Del Beriña. Ah, contra el Beriña. Me están diciendo que juega el llano 2000 contra el Beriña, de juveniles, en el campo anexo del que estamos situados nosotros. Y este es el himno, el que suena es el himno del llano 2000. Bueno, como sea, seguimos en el partido. Está ahora frente al portero que intenta de caracón a Adrián, porque estaba bien cubierto por el portero, pero al final no le salió la jugada. Lanzaba Adrián en largo para Jesús, pero cortó el equipo de Salmantina. Lanzamiento de Cristian, repelido por la defensa. Y encaramos los últimos segundos del partido con este 2-3. Meritorio para Fitness. Ahí estamos. 2-3, meritorio para Fitness. Porque primero estamos hablando de que juegan con un jugador menos, y segundo, pues que el portero no es portero. Por lo tanto, tenemos que no le hay que inculpar de los dos goles, que han sido claros errores del portero, pero obviamente es un portero de circunstancias al cual no podemos inculpar. Vamos a ver si preguntamos por los datos que nos faltan. Ahora estamos con vosotros. Juanjo, pregunta ahí. ¿Tú cómo te llamas? Pedro, número 10. Hay un profesor, un peto rojo. Un peto rojo con naranja. Sí, pero a ver, mira si tiene ya lo voy a dar. Pedro, ¿has buscado un peto rojo o algo? Vale. Vale. ¿Y el portero? ¿El portero quién es? Se llama Luis, mi portero. Ah, ¿es el portero? ¿El naranja nuestro? Sí. Es el. Sí. Hostia, pues yo que estaba diciendo que no era el portero. No, Creía que era el jugador. No, es que está... A ver, no tenía que haber venido. Está jodido de los isquios. Ay, a ver. Y sí, se ha comido 2, pero mucho le está tirando. No, que le veo que le dije este Sí, es que está... Ha venido a pasarnos un favor, pues yo soy... Mira, ha venido al séptimo y seríamos 5. Ya. Pero bueno, menos parón con... Correcto. A un minuto de sol va y te lo tapa, ¿no? Esto. Tengo los pies que vamos a ir, ¿no? ¿Oíste? Hoy toda la tarde hace veces, para calentar. A ver, eso. No, déjate de caldo. Bueno, un caldo sí, algún caldo entraba, sí. Oye, mira, tú tienes muy fácil. Negocia con el colegiado para que vengas el partido. Retrasa 10 minutos, no tengo que ver. 5. Ya está. Joder, que nos abran por aquí, que se puede traer aquí. Cuando tú me digas, oye, te vamos ya. 5 minutinos. Vale. Bueno, pues nada, volvemos. Vale, ya tenemos aclarado el entuerto y
Vamos a pedir un poco disculpas a Luis Miguel Rodríguez, el portero de Fitness, porque efectivamente sí que es el portero, pero es un portero de circunstancias. Está lesionado, tiene una lesión en los isquios y obviamente pues no puede ejercer sus labores normalmente, tirándose como debiera, y probablemente esos fallos que ha tenido vengan precisamente por la poca coordinación que tiene, por las molestias que tiene en la pierna. O sea que las disculpas a Luis Miguel por esas flores que le eché en la primera mitad. Y luego, pues mira, precisamente el otro chico que no sabíamos quién era, ahora no tenía número, es Pedro, que es el que recibe ahora. Pues nada, vuelve al Fitness, intentaba hacerse un autopase Jesús, y balón para Salmantina. Recordemos, 2-3. Y nuevamente la hemos liado con el tiempo, un minutito. Ahí. Bueno, esta ocasión solo yo creo que no estaremos muy lejos. 2-3 favorable a Salmantina. Y ahora sí que lo detuvo bien, pero qué visión genera el pobre Luis, que al tirarse se levantó con ostensibles molestias en el muslo derecho. Y para encima deslumbrado por el sol, o sea, lo tiene todo. Segundo tiempo. Bueno, juega Salmantina por medio de Miguel. Ahora, buen gesto técnico de Juan, pero no llegó al balón a su compañero Sergio, que era quien lo peleaba. Corta, balón para Juan, que intentaba lanzamiento, pero no sé si córner. No, saque de puerta. Venga, ¿va a lanzar con la pata como la tiene? Bueno, es un atrevido el chico. Es un atrevido Luis, lanzando, sacando de puerta con la pierna como la tiene. Entra por la izquierda. Ahí está Juan, pero balón que finalmente controló bien el portero. Balón para Pedro. Y se lo quita Alfonso. Saque de banda de Salmantina, que como vemos se está poco a poco estirando. Qué buena la acción de Valentín. Qué buena el autopase, pero finalmente no pudo controlarlo del todo, pero el gesto técnico fue brillante. Falta. Va a sacar Pedro para Fitness. Balón que despeja. Alfonso a saque de banda para Fitness nuevamente. Jesús se la pasaba Alejo. Controla Pedro. Buen gesto, buen dribbling y se le cortó el paso Miguel García.
Bueno, lanzamiento largo y fuera. El lanzamiento de Óscar Lambea. A Miguel, lanzamiento y en esta ocasión no engañó. Juan Sarmiento intentaba dejarla pasar para engañar a Luis Miguel, pero en esta ocasión estuvo vivo evitando el gol. Tola Pedro. Banda para Salmantina. Bueno, si tenemos... Ha llegado un jugador más. Ya son 6 para 6. Cuidado que el marcador se puede apretar. Este jugador nuevo acaba de llegar. Balón que estuvo a punto Miguel de recepcionar solo delante del portero. Qué buen gesto también ahora de Jesús, haciendo su neto pase de tacón. A ver si averiguamos quién es el jugador del peto. Eva Salmantina. Juega Miguel, lanzamiento y detiene bien Luis Miguel. Este es el jugador que acaba de llegar, que no tenemos constancia de su número ni su nombre. Juega Pedro. Con Óscar. Nuevamente Pedro. Estuvo a punto de meter en compromisos al portero, pero finalmente despejó bien y balón para que vuelva a armar jugada Fitness Revolucionario. Bueno, sigue una fase de... Ahora que ya jugando 6 para 6, obviamente Salmantina encuentra menos huecos y está siendo ahora un poco acostumbrarse a esta dinámica, a esta nueva dinámica. Pasan los minutos, 8 minutos y medio. Controla bien, balón para que... ¡Qué buena la acaba de hacer! ¡Qué buena la acaba de hacer Juan Sarmiento! Deshaciéndose de sus marcadores, evitando la salida de Luis Miguel y cuando quedaba muy poco ángulo, marcar este gol pegadito al palo que supone el 2-4 para su equipo. Qué bien lo hizo Juan. Pues 2-4. A ver si Fitness va a jugar mejor con 5 que con 6. Bueno, balón para Luis Miguel. Valentín. Con Óscar. Para Alejo. Nuevamente para Óscar. Presionados ahora por los jugadores de Salmantina.
Intentaba recepcionar, pero no lo consigue Valentín. Alfonso. Para Miguel. Javier García se lo pasaba para Javier Sarmiento, pero no llegó a recepcionar. Y saca Luis Miguel. Para Alejo. No controló bien y balón para Salmantina. Juega Sergio. Para Juan Sarmiento. Y balón que corta la defensa de Fitness. Intenta jugar por atrás. Sale Alejo con el balón para Jesús. Y cortó la defensa, pero a su vez cortó también Valentín, que en el lanzamiento provocó el córner. Provocó el córner que va a sacar Alejo en corto. Y nuevo córner cedido en esta ocasión por David Gómez. Saca Alejo nuevamente. Al remate, pero no consigue coordinar con ninguno de sus compañeros. Y bueno, siguen pasando los minutos con estos 2 goles de ventaja para Familia Salmantina, que hace ahora una serie de cambios. Tienen suerte de tener banquillo largo, no así Fitness, que viene con lo opuesto, como decimos. Y 2-4 en la mitad de este segundo tiempo. Ahí va a entrar. Qué buena la acción en esta ocasión de Adrián, que se la intentaba combinar con Cristian de la Vega. Es el que va a sacar el córner que provocó precisamente con su disparo Cristian. Lanzamiento ahora. Lanzamiento ahora de Salmantina, que chocó con la defensa. Balón para que lanzara Adrián López. Pero se fue arriba. Intenta Jesús. Alejo. ¿Cómo se llama el que vino nuevo? El que vino nuevo ahora. ¿Cómo se llama? Alex. Entra por la banda. Entraba por la banda Adrián. Reclaman córner. El árbitro no lo vio. Y esa manda saque de puerta. Efectivamente fue córner, pero bueno, el árbitro pita lo que ve y punto. Ya sabemos quién es el jugador. El jugador que acaba de venir, que es Alejandro Luengo, que llaman Alex. Ese es este jugador que ahora... ¡Oh! Se le fue, se llenó de balón Óscar cuando la tenía toda para buscar el tercer gol para su equipo, pero se le fue arriba el lanzamiento. Se le fue alto el lanzamiento cuando tenía una muy buena oportunidad para acercarse en el marcador. Saca largo Salmantina, controla bien Juan Sarmiento y se la quita Pedro, pero vuelve a recuperar Salmantina. Ahí va Sarmiento. Intentaba una cosa, no sé qué, una volea o algo parecido y la perdió. Óscar abre para Jesús. Alex, sí, la porfió y la recuperó nuevamente Jesús. Y saque de puerta.
Sí, puerta. O no. No, falta. Buena oportunidad, está escorada, no es muy viable el tiro directo. Solo un hombre en la barrera. Lanza corto y de tacón lo intentaba. De intentón lo tocaba Óscar. Llegó a contactar ligeramente, pero no lo suficiente como para desviarla al marco de Pablo. Y siguen pasando 2 minutos, 16 minutos de esta segunda mitad. Y no consigue Fitness meterse en el marcador. 2-4, sigue perdiendo. Ataca por la izquierda. Intentaba llegar el balón para Juan. Se lo dejó Franca, pero al final Pedro pudo repeler el balón. Ahí va Valentín. Pero se la cortó el portero. Balón para Salmantina. Cuando estamos ya a falta de 10, poco más, 9 minutos para terminar este partido. Ahí va Valentín, él se lo hizo todo, intenta jugar con el centro y Jesús solo se le va el balón arriba cuando tenía también una buena oportunidad para conseguir batir a Pablo. Más cambios, se retira Adrián. Retira Adrián para que vuelva al campo. También se retira Juan Sarmiento. Hay varios cambios. Entraron Miguel García. Cortó Valentín, juega con Jesús. Regatea a Jesús, es habilidoso. Y lo intentaba Alejo, pero no empaló bien. Lo tocó también ligeramente mordida y se le fue a la izquierda de la portería. Balón para Miguel. Solo. Y falta clara de Pedro sobre Miguel, que deja una falta peligrosa para los intereses de Fitness. 2 metros de la frontal. Balón a romper, que es lo que parece que va a intentar Alfonso Osa. Tiene toda la pinta, 3 hombres en la barrera. Y ahí va. Lanzamiento y gol. Lanzamiento y gol de Alfonso Osa. Suficiente para que elevar ese quinto gol. Ese quinto gol al marcador de Familia Salmantina. Lo que no consiguiera en la primera mitad jugando contra 5, lo está consiguiendo ahora jugando contra 6 Familia Salmantina. En el apuro de estirarse de los jugadores de Fitness, están dejando más huecos, más imprecisiones. También, obviamente, el cansancio por el esfuerzo de esa primera mitad está generando esta desigualdad que vemos en el marcador 5-2, que se nos antoja ya definitivo para el devenir del partido. Faltan 6 minutos, cosas más remontadas, más espectaculares se han visto. En el partido anterior estaba ganando 7-2 y llegaron, 6-2, perdón, y hubo un momento que estaban 6-5 en apenas 5 minutos escasos. Por eso nunca se puede decir nada, pero ahí va Pedro, va bien con Alejo, pero falta sobre Pedro. Versa con el colegiado Mario Vázquez.
Marco Valentín en largo, buscando el remate de Óscar, pero no llegó el balón. Llevamos un día de mucho trabajo para los tilleros que están corriendo detrás de los balones que caen fuera del campo. Muchos lanzamientos, pero a la par imprecisos. Ahí está Alfonso. Intentaba combinar con Cristian de la Vega, pero no lo consigue. Y balón para que saque Luis Miguel de portería. 21 minutos, 4 minutos para finalizar el partido. Y el pescado parece que está vendido. Óscar. Con Cristian jugaba con Nicolás, pero cortó la defensa. Vuelve a recuperar el balón Salmantina y lo vuelve a perder a su vez. Ahí va Óscar. Va Salmantina nuevamente. Miguel. Saca el balón, se lo corta Jesús, que regatea y se encuentra el balón en la frontal. Óscar, que lanza, pero lo dicho, están pegando muy abajo al balón y se levanta muy rápidamente. Ya no sé qué ver a Luis Miguel cada vez que se tira por un balón, sufriendo por esa lesión que tiene en el muslo. Meritorio, no quiere dejar tirados a su equipo. Y meritorio su comportamiento. Pues nada, apenas 2 minutos para terminar el partido. Marcado por esa primera mitad donde Fitness tuvo que jugar solo tenía un jugador menos de campo, y sobre todo por la lesión del portero, porque 2 de los goles fueron claros fallos suyos, motivados por esa lesión que llevamos comentando. Por lo tanto, pues bueno, un partido que en condiciones normales tendría otro devenir, pero bueno, esto es lo que tienen este tipo de torneos. Va jugando Nicolás. Él se lo está haciendo todo. Jugada de Nicolás, que se la ha puesto en bandeja para que Cristian de la Vega remate. Qué buena jugada de Nicolás, regateando a todo el que se le puso por el delante, para posteriormente cruzarla al segundo palo donde estaba su compañero Cristian de la Vega, solo para hacer ese sexto gol, que obviamente, si no estaba certificado, ya certifica completamente la victoria para la Salmantina Plata, equipo que continuará en la quinta posición, ahora con 13 puntos en vez de 11. Que tiene la red que tenemos delante, unos pequeños agujeros por donde sale el balón, y de cuando en cuando, pues cuando sale, pues vamos a echarles una mano y a devolvérselo. Bueno, pues finalizando ya el partido con este resultado. Bueno, como antes, iremos a entrevistar a alguno de los protagonistas.
Nada más que el árbitro dé por finalizado el partido. Y así lo acaba de hacer, decretando el final de este partido perteneciente a la Liga Plata, con el resultado de Fitness Revolucionario 2, Familia Salmantina Plata 6. Bueno, vamos al campo para hacer alguna entrevista. Hasta ahora. Bueno, Miguel, victoria un poco maquillada por Sí. por las circunstancias, ¿no? del equipo contrario. Sí, hombre, empezaron con uno menos y al principio hasta que metimos el primer gol nos costó un poco porque al final juegan con uno menos, te confías un poco, Sí, se te clavan atrás, sí, pero bueno, buscasteis lanzamientos rápidos, sí, sí, muy como querer ganar, iban arriba, querer meter el gol rápido. el primero antes del segundo, sí, sí, pero Claro. bueno, nada, bien. Bueno, ¿cómo estáis viendo esta temporada? Bueno, no, vamos bien, o sea, ahora por lo menos, Estáis quintos, sí, con 11, o ahora con 13 puntos. bueno, bien, bien, bien. A veces nos costaba como reunir gente, pero bueno, ahora parece que hay más compromiso y tal, entonces bien, a ver si acabamos, no sé, entre los tres primeros, estaría bien. Sí, claro, luego además con todos estos torneitos que hay, pues bueno, siempre Sí, sí, tienes sí, opciones a hacer más cosas, ¿no? a ver cómo se da, sí, sí, pero bueno, estamos contentos. Claro. Momento. Eh, Argentina ya sabemos que es un grupo que sale de la unión o sea, vinculado Sí, a unionistas, sí, sí. y realmente cómo se Bueno, pues tenemos ahí a Carlos y a un poco los que se dedican a fichar y los que se responsabilizan un poco de todo. Nos la lavan, nos dan ropa para vestir, nada, muy bien. Son un poco los que llevan todo esto, vamos. Ajá, Sin ellos no existiría, obviamente. claro, pues a ver si vemos ahí Sí, nada, nosotros partido a partido y hacer lo mejor posible, no hay más. Luego que sea lo que tenga que ser. pues muy bien. Valentín, partido hoy de circunstancias, ¿no? Por las ausencias, las lesiones. Sí, la verdad que fue un partido un poco complicado. En principio porque éramos pocos jugadores. Íbamos a ser 7 justos. Encima un compañero se equivocó. Pusimos que el partido era en el campo de la Braña Sur. Y se equivocó con el campo de la Braña. Y fue palabra. Y el hombre fue para la Braña. Que fue Ale, el que Que llegó fue luego. Alejandro Luengo, sí, el que se Ajá. incorporó después en el descanso. Claro, Y entonces empezamos con inferioridad numérica, 7 contra 6. Y jugamos bien, la verdad. Por 3-2 al descanso. Damos bien el equipo, lo que pasa que el cansancio empezó en la segunda parte. En la segunda parte ya subíamos a bajar, dejamos más espacios por el medio y ellos ya llegaban un poco más libres, digamos, y aprovecharon las oportunidades. Nosotros también lo tuvimos, pero no es pero no. resulta que estaba cojo totalmente. Sí, a ver, es un portero, en mi opinión, es un portero bastante bueno. Lo que pasa es que tiene una lesión en los isquios y el hombre tuvo que venir para cumplir plantilla.
revolucionario se montó en el año 2021. Empezó como Titánico de Cotrueces y lo fundamos 3 amigos, Pedro, Omar y yo, que vamos, fuimos 3 amigos pequeños en el parque, después jugamos también en equipos en 2000, en el Sporting y más tarde, ya después de jugar regionales en el Berrón, en Monteville tal, con estudios y eso, pues tuvimos que dejar de jugar ese nivel, pero queríamos empezar jugando a fútbol, así que decidimos eso, jugar una vez por semana. Pues, joder, somos bastante que no montamos un equipo. Y surgió el Titánico de Cotrueces. El año pasado jugamos en la liga de F7 y este año estamos aquí en la Liga Ibérica. Y aquí muy bien, lo que pasa es que, bueno, hay algunos partidos que se complican porque muchos compañeros trabajan de fin de semana, estamos en enero que es época de examen, o sea, son muchas circunstancias que nos juntan. Pero bueno, generalmente solemos ser 11, 12, 13, bueno, Claro, para dar un poco más de fútbol. claro, sin más, es que se nota, bolsites, No, porque además, no que os movéis, que os que defendéis, sí, oye, tanto tú como Jesús Alante, no, Pedrín. Cojos no sois. cojos no somos, no, pero falta rodaje, Claro. falta rodaje a nivel de equipo, jugar más tiempo juntos igual. Eso sí nota mucho, el poder jugar 2 o 3 veces por semana, luego llegas aquí y como digo yo, lo tienes todo rodado, sabes dónde va a caer, sabes que la cobertura si sales, Claro, claro. la compenetración, como digo yo, rodaje. Bueno, pero nada, queda todavía mucha liga Llegamos a la y... liga y bueno, no empezamos mal, no, Ajá, vamos mitad de la tabla ajá. y el primer año en esta liga va muy bien. Enhorabuena. Va Valentín. Perdón. Venga, Valentín. Venga, muchas gracias. Nada, tío. Ya nos veremos luego. Bueno, ahora, pues listo. Vamos a dejar aquí este partido. Vamos a mantener la transmisión y bueno, tenemos un buen partido ahora a continuación que no teníamos previsto, pero bueno, vamos a seguir manteniendo la comunicación. Venga, hasta ahora. Oíste, hay que hacer una entrevista luego al Arby, ¿eh? ¿Te fuiste a tomar algo? Dije, sí, oh. Aquí hay que hablar seriamente para plantear aquí esto, no sé, hacer aquí a trapo. Joder, amigo. Claro, no puede el Arby. Juega de azul, el Arby está bien de azul. Y el equipo contrario de azul. Ah, cambió la camiseta. Aquí cuando te encuentras tú, aquí la luz todo. Ya, la verdad ha dado el sol, pero antes... Vale, vale, bien. Sí. ¿Cómo quedó el guaje? Jugaron en Lena ayer, ganaron 2-5, pues. Sí. Ya, bien, ya, pero bueno. Sobrado, ¿no? Sí, a top. Sí, sí, luego voy para la cafetería, luego. Oye, que nos manden unos cafés.
Tonetti. La esquina Tonetti. Velo ahí. Claro. A ver, esto es. Cambio de campo. Bueno, pues aquí estamos. Un nuevo partido correspondiente en este caso a la Liga Oro, que enfrenta a Familia Salmantina, cuarto clasificado con 19 puntos, frente al Atlético Fimo, que es el octavo clasificado con 10 puntos. Familia Salmantina, como siempre, camiseta blanca y negra, y pantalón negro, y Atlético Fimo de azul claro y pantalón blanco, no negro, como lo tenemos puesto. Tampoco es tan importante, pero vamos a ponerlo bien, que no nos cuesta trabajo. Pantalón blanco, a aceptar. Listo. Ahora, este partido no estaba anunciado. Posteriormente se publicará de manera independiente. Pero bueno, ahora mismo mantenemos esta misma señal correspondiente al partido anterior. Juega Salmantina. Mario Vázquez continúa como el árbitro, como lleva todos estos partidos del día de hoy. Vamos allá. Bueno, de momento fase de tanteo. Vamos. Por la izquierda, cruza el balón buscando a su compañero Javier Pablos. Jalo con el 11. Recepcionó bien Javier, pero fue bien cubierto por la defensa del Atlético Fimo. Y banda. Para Pablo, 3.
Lanzamiento ahora de Pablo, que se le fue fuera. Es Néstor. Lanzamiento de Néstor, que repele bien la defensa. Y Adrián, el buen portero de Salmantina, que nos acostumbra a grandes intervenciones. El 4. Vale, ya tenemos todos los jugadores que nos faltaba en la plantilla, porque este partido no estaba contemplado en la programación de hoy. Bueno, balón para Javier. Le llega Gonzalo en el lateral derecho, pero recupera Fimo. Corta nuevamente Salmantina. Y balón para que en el extremo. Perdón. Estamos un poco atascados del catarro también. Pero saca Salmantina. Están los dos equipos porfiando se le ve un poco más de empuje quizás a Salmantina. Están atrás resguardando la portería el equipo de Fimo. Balón para Pablo, que juega a su vez con Gonzalo, pero corta bien Néstor. Tenemos dos planeamientos bastante diferentes, donde Salmantina ataca y presiona desde el inicio y Fimo espera un poco más atrás. Ahí va Rubén. Ahora para Pablo, que se la pasa para que intentara el remate Hugo. El balón salió al final para Javier, que remató, pero se le fue muy alto el balón. Epa, tiempo otra vez. ¿Cuánto va? Bueno, ¿estás grabando? Ahora sí. ¿Y cuánto va? 7:15. Va a 7:45, pero incluso 30 segundos antes. Ahora mismo van 8 aquí en el marcador, pero de partido 7:30. Que no teníamos puesto el marcador, perdonar. Bueno, pues va a sacar Mario de portería. Néstor abre para la derecha. Vuelve el balón a la portería para que Mario nuevamente juega con Néstor. Néstor Farpón con Cajigal. Abre Cajigal, pero corta bien la defensa. Recupera el balón Gonzalo. Para Rubén, que juega de tacón. Para que jugase su compañero. Me van armando jugada nuevamente. Rubén abre a la derecha. Para Pablo para Rubén nuevamente. En el centro
Va buscando al delantero. Juega Gonzalo. La pide Javier a la derecha. Miguel abre para Pablo nuevamente, que dispara ligeramente. Ligeramente se le va el balón por la izquierda. El lanzamiento de Pablo. Lanzaba desde la izquierda Hugo, pero se le fue el balón. Balón nuevamente para Atlético Fimo. Daniel va con Hugo, tiene a Cajigal, que es el que recibe. Néstor Farpón, y vuelve el balón para la derecha. Va con su portero, presionado por Javier, obligándole a lanzar, y saque para Adrián del portería. Va bien cortado por la defensa, pero no fue bueno el pase para Iván. Juega Hugo con Miguel. Pablo busca a Javier. Cortó la defensa para que saque Salmantina de banda. Hugo con Rubén. El balón que termina en las manos en el poder de Adrián. Este juega con Pablo. Nuevamente para Rubén. Por la izquierda. Caracolea para que Hugo juegue con Pablo. Se fue hacia adelante ahora Rubén, que perdió el balón. Y banda que fuerza a Miguel para que saque Fimo en el centro del campo. Cajigal casi la pierde, pero bien, la recuperó finalmente para que Néstor juegue. Con su portero, corta bien. Monta jugada a Fimo. Cajigal. No la recibe Cajigal, sino que es Daniel. Y Mario, ante la presión de Javier, que la manda fuera de banda. Bueno, sigue los dos equipos mirando también a guardar un poco la portería. Intentan los dos jugar, que eso es bueno de ver también. Y banda que fuerza a Daniel Acuña. Daniel Acuña mandó a banda para que saque ahora Pablo. Bueno, es Pablo que recibe el saque de Gonzalo para que juega ahora Rubén por la izquierda. Rubén para Hugo. Nuevamente para Pablo. Basculando de un lado a otro, buscando una mejor posición mientras se mueven Javier y Gonzalo, que es el que recepciona, y con Javier. Perdón. A ver, sí.
narramos un poco la jugada. Gonzalo lanzó, Mario la repelió, el balón le favoreció para que Javier solo pudiera batirle la portería de Ocimo y de esa manera inaugurar el marcador de Salmantina. 1-0 para Salmantina. Néstor y Pablo ante la presión de Néstor, que la manda lejos de la portería. La Liga Oro que tiene al Sauron contando todos sus partidos por victorias, 27 goles, 27 puntos lleva Sauron, líder indiscutible, que ayer ganaba 3-0 a Gallery. Tendido, otros partidos que se jugaron, el Tendido FC perdía 1-8 frente a Peña Natahoyo, el segundo clasificado, que está subiendo y jugando muy bien, como vimos el otro día en el partido que retransmitimos, jugando frente al Acebal Gentleman, que perdió esa segunda plaza en favor de la Peña Natahoyo. Acebal Gentleman, que también ganó con comodidad 14-1 a Músico Eventos. Café La Costa perdió frente al Bar Bueno 1-3. Intentaba el remate con una buena volea de Javier, pero no llegó a coordinar bien el remate. Bueno, a ver, va a haber cambios que tenemos que controlar. A ver, sale Iván y entró por él. A ver, salió el 5 también, salió Miguel. Bueno, a ver si consigo 7. Un segundín, que si no, Iván, 17, que es... No. 17, que es Castaña. Es el que entró en Ocimo. Y ahora, a ver si consigo... A ver, entró el número 2 en Salmantina, que no es otro, Carlos. Entró el número 10 también. Está Javier. Va con Carlos, recién incorporado. También se retiró Gonzalo. El número 10, que es José Manuel Vallejo. Ay, muchos cambios estos a la vez. Me han despistado a mí ahora. A ver, ¿quién más tenemos que hay? Que entraron más cambios en Salmantina. Ahí va Javier, qué bien lo hizo Javier, qué bien lo hizo. Qué bien lo hizo Javier. Sí, señor, marcando ese segundo gol para Salmantina. Un buen pase que le dejó solo. Pues 2-0 para Salmantina cuando llevamos los 18 minutos de esta primera mitad. Va Hugo con Javier y a punto estuvo de robar el balón Vallejo. Estuvo a punto de robar el balón
Me falta un jugador de Salmantina por identificar. Precisamente es este que acaba de recepcionar el balón. Carlos cortó bien. Pablo para Javier de cara. Se la dejó para que Hugo lance y se luzca el portero Mario. Sí, señor. Buena parada. Lanzamiento de Pablo. De Hugo, perdón. Nuevos cambios. En esta ocasión entraron 2 jugadores nuevos del FIMO. El número 9. Y no es otro que Javier Pablos. Lanzamiento y en esta ocasión repele bien el defensor, que no es otro que Carlos Álvarez, que me faltaba también. No, Carlos Álvarez no, Sergio. Víctor Serrano. Y en esta ocasión sí que acierta muy bien Carlos a rematar. Y sube el 3-0 para Salmantina. Parece que estas rotaciones, estos cambios que hace Salmantina, cambiando unos cuantos jugadores, no afecta a la composición del equipo. Una mano ahora de Javier, que el árbitro aplica la ley de la ventaja. Y entiendo que cuando proceda le sacará una tarjeta amarilla por la voluntariedad de ese saque. Y Javier, que con el pase de Hugo se la manda a Javier, que el remate lo manda contra el larguero cuando solo era empujarla. Castañón con el portero. A Mario con Cajigal. Vuelve a recuperar Cajigal. Juega con Farpón. Y corta el balón. Javier solo. Bueno, solo no. Ha cubierto, regatea, intenta, pero buena parada del portero. Buena parada del portero. La buena acción de Javier. Dribló muy bien. Pero muy bien también la actuación de Mario. Sí, señor. Hay que decirlo, llamarlo todo. Saca Carlos. Lanzamiento de Pablo Díaz, que no lo teníamos aquí apuntado. Lanzamiento de Pablo Díaz, que fue cortado bien por la defensa. Óscar juega para la derecha, para Daniel. La tiene muy franca, pero el lanzamiento fue muy cómodo para Adrián. No le puso ninguna dificultad el lanzamiento de Javier Pablo. Le dio tiempo a regustarse en la palomita al bueno de Adrián, que hoy no está teniendo mucha faena de momento. Pablo juega con Javier, recepciona bien, pivotea, la abre clara, franca para que lanzara Vallejo y provocara el córner. Saca el córner Salmantina, lo controla Javier. Y Pablo Díaz
pero perdió el balón y balón para Ofimo. Juega Javier Pablo y recuperó el balón a su vez Pablo y juega ya Javier. Javier con Carlos, tiró y bloqueó bien Cajigal. Ahora para Hugo, que se la pone a Javier para que intente la volea. La contactó, pero se le fue arriba el lanzamiento de Javier. Como de partido de momento para los jugadores y los intereses de Ofimo, de Salmantina. No está pudiendo Ofimo romper la estructura del equipo. Y de momento, cómodo victoria. 3-0 cuando queda escasos segundos para finalizar esta primera mitad. No, ese no lo tengo yo. Tenemos un número, o lo vimos mal, o tenemos un número que no tenemos en el listado. Ah, no, es el 45, que tampoco lo tenemos. Hay un jugador que no tenemos controlado. Perdón. Bueno, pues nada. Estamos finalizando ya este partido. Y ahí está, finalizando esta primera mitad con una cómoda victoria para Salmantina por 3-0 ante el Atlético Ofimo. Como decíamos, una cómoda situación. Una cómoda situación para Salmantina, que con esta victoria recuperaría, bueno, no recuperaría, incluso llegaría a empatar en el segundo puesto con la Peñas Natahoyo. Sí. Por lo tanto, interesante resultado para ellos, todos ellos en persecución de ese líder que es intratable, el Sauron Gol F7, 27 puntos, tanto así como 9 partidos, 9 victorias. Esta mañana, en la mañana de hoy, hay otros 3 partidos que se están jugando. El Evas Luchi Barber que se jugó ayer. Vale, lo que pasa es que no está contemplado el resultado, ese ya se jugó ayer. Y se jugó también esta mañana a las 11 el Sparta Gijón contra el Club Reci Norte, que se jugaba en Monteville, y este partido que es el que cierra esta categoría. Repasando brevemente otras categorías, en la Liga Plata sigue Caciqueño como líder con 21 puntos, seguido de Vimenes, y tercero Universidad Fripastur. Resultados que se jugaron ayer: tenemos el Bodas y Banquetes Lambartona 4, Universidad Fripastur 8 y Podastur 0, Emtusa 3. El resto de resultados todavía no los disponemos. Y en la Liga Bronce, a mayores del partido de esta mañana, interesante partido y sorpresivo por muchas razones, que terminó con un resultado de 7-5 favorable a Ergotec, ahora Lisenthal, un partido sorpresivo donde jugaba el tercer clasificado frente al colista, y sin embargo el colista, que se ha reforzado, ha hecho un gran partido, y también hay que contemplar las bajas y las lesiones que tenían el equipo de Ergotec. Una liga que sigue comandada, la Liga Bronce, por el Nudos Café Bar con 22 puntos, seguido de la Astur United y tercero Ergotec, que va a mantener, o igual puede perder esa posición en el día de hoy por la derrota sufrida.
Bueno, volvemos al partido en directo con ese Familia Salmantina. Uy, perdón el tiempo, vamos a ponerlo bien. Así. Familia Salmantina 3, Atlético Fimo 0. Aquí sí que está la clasificación mandando, porque estamos enfrentando al tercer clasificado de la Liga Oro. Vamos a decirlo bien, no quiero mentir. Estamos al cuarto clasificado actual de la Liga Oro frente al Atlético Fimo, que es el octavo clasificado. Bueno, pues ahora tenemos Ofimo a la izquierda y Salmantina a la derecha. Ofimo de azul y Salmantina de blanco y negro. Bueno, estábamos un pequeño ajuste técnico que ya está todo bien. Bueno, pues volvemos con el partido, a ver si se plantea alguna diferencia de planteamientos entre los dos equipos. Ahí va, cortó bien Rubén. Para Pablo, que abrió. Ahora nuevamente Rubén. Tiene a su izquierda Gonzalo. Pero juega nuevamente con Pablo. Rubén nuevamente. Ahora sí, se busca a Gonzalo. Que busca el lanzamiento y Mario que despeja, no sin dificultades, porque el tiro fue intencionado, pero muy centrado. Bueno, ahora ya entra el sol, ¿no? Nosotros hasta ahora estábamos en zona de sombra. Tanto mi compañero al cámara como yo. Nos sacan mucha ventaja entre que están corriendo y que están al sol, pues los jugadores están como Dios. Saca Mario. Saco en largo, fácil para que controle Salmantina. Ahí está peleando la Vallejo con Carlos. Y falta. Vuelve a jugar Ofimo. Lo hace por medio de Néstor. Bueno, estuvo a punto de lograrlo, pero estuvo fino, estuvo hábil el portero de Ofimo, Mario. Bueno, balón para Adrián. Está teniendo, como decimos, un día plácido. Nos están poniéndole muy a prueba. Rubén. Ahora Pablo con Carlos.
cuarto gol para la familia salmantina. Muy bien, Javier. Remate. ¡Cara, toma! ¡Charlie! ¡Sí!
claro, punto de 8-1 favorable. Familia Salvantina frente al Atlético Fico. Bueno, me voy a ver si podemos hablar de algunos de los protagonistas. Hasta ahora.
Osi, el balón.